Un vector corresponde a una herramienta matemática en la cual nosotros podemos representar cantidades por medio de la magnitud, la dirección y el sentido. Esta es la definición que corresponde a la coordenada polar. La coordenada polar, entonces, como había comentado, sirve para representar un vector, ya sea en un diagrama o en forma de una ecuación. Primero, el vector va representado con una flecha encima. Después, la magnitud o módulo del vector. Esta magnitud es el segmento de línea que va desde el punto 0,0 hasta la flecha del vector. Segundo, la dirección. La dirección es el ángulo que va a ser con el cual se va a medir el vector. Ese ángulo se tiene que medir desde el eje X positivo. Para ese ángulo tenemos dos posibilidades de medición y ahí va la tercera parte de la definición del vector, que es el sentido. El sentido es simplemente el giro con el cual estamos midiendo el ángulo. La primera posibilidad es un sentido de giro antihorario. En ese caso el signo será positivo. La segunda posibilidad es un sentido de giro horario, siempre partiendo desde el eje X positivo. Con el sentido de giro horario, el signo del ángulo será negativo. La otra representación de un vector es en coordenada rectangular. En la coordenada rectangular indicamos los valores que tiene el vector en el eje X y en el eje Y. En este caso, nuestro vector tiene un valor en el eje horizontal y un valor en el eje vertical. Para definir o para designar el vector en coordenada rectangular necesitamos los vectores unitarios, los cuales son simplemente una referencia. Y para el eje X, o menos y para menos X. Y el vector J para indicar que el vector tiene una componente en el eje Y, o menos J. En este diagrama, nuestro vector original Q está en el tercer cuadrante. Tiene un valor menos Qx en Y, que es el que aparece en la ecuación Y, más Qy en J. Si se observa bien, la magnitud del vector es equivalente a la hipotenusa del triángulo que se forma con las componentes del vector, componente en X y componente en Y. Sirve utilizar para el análisis el triángulo que se forma, ya sea el de abajo o el de arriba. Para hacer la conversión entre coordenadas de polar y rectangular, pues nos fijamos que se obtiene un triángulo rectángulo siempre que trazamos las componentes rectangulares de los vectores. Para hacer la conversión de polar a rectangular, entonces, podemos partir de esta ecuación genérica. Básicamente es aplicar la identidad del coseno y la identidad del seno. Para la componente en X sería Q, que es la magnitud o hipotenusa, por el coseno del ángulo. Pero ojo, este es el ángulo medido desde el eje X positivo y puede ser el ángulo original o su complemento, es decir, θ1 o θ2. Para la componente en Y o componente vertical, lo calculamos con la identidad del seno y en ella, pues al hacer el despeje, tendríamos la hipotenusa, que es Q, por el seno del ángulo. Puede ser seno de θ1 o seno de θ2, cualquiera sirve. Pero tiene que ser siempre el ángulo medido desde el eje X positivo. Para hacer la transformación de coordenada rectangular a coordenada polar, es decir, se conoce Qxy y Qy en J, es decir, los catetos del vector, los catetos de este triángulo. Entonces, vamos a calcular
la hipotenusa para poder definir este valor de Q. Entonces, esta hipotenusa se calcula con el teorema de Pitágoras. Para el ángulo θ1 o θ2, debemos tener en cuenta el ángulo interno de este triángulo y hacemos la corrección de 180 grados para ese cuadrante. Dependiendo del cuadrante donde esté, hay que hacer corrección de 180 grados. Entonces, si analizamos la identidad de la tangente es equivalente a cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sería el que está al frente y el adyacente el que está aquí a un lado. Entonces, tangente de alfa es igual a QY sobre QX. En esta ecuación no se reemplazan signos, ni positivo ni negativo, simplemente los valores positivos se reemplazan, y no se reemplazan los vectores de referencia o vectores unitarios. No se reemplaza J, no se reemplaza I. De acá se hace el despeje del ángulo y con ese ángulo se hace la corrección, más 180 grados o menos 180 grados. Con eso pues podemos representar la coordenada polar a partir de la rectangular, obtener la polar. La última parte de los vectores es un tema denominado el versor. El versor, o también llamado vector unitario o vector unitario normalizado, es simplemente un vector que tiene magnitud 1 y está en la misma dirección del vector al cual se lo estoy calculando, del vector original. Aquí tenemos un vector A con un ángulo θA en el primer cuadrante. El vector unitario simplemente es un vector que tiene magnitud 1, eso es todo, y tiene el mismo ángulo del vector original. Se puede evaluar también como la división entre el vector expresado en coordenada polar, este vector expresado en coordenada polar, dividido la magnitud, este símbolo indica magnitud, o igual este sin la flecha, es la magnitud del vector. Y con esta ecuación pues se obtiene el versor o vector unitario normalizado.